Vamos a hacer corto esta noche. 我们今天晚上的信息的分享要尽量缩短。 Y cuando yo digo que voy a hacer corto, ¿sabe lo que significa? 如果神说我要简短的话，你知道那意味着什么吗？ Nada. 什么都没有。 Pero voy a poner de mi esfuerzo. 但是我还是要尽力。 Esta noche quiero hablarle a la generación que viene. 我今天要跟你们分享那即将要来的时代。 Quiero hablarle a los juniors. 我要讲的是 junior 那小的那一代，年轻的一代。 Quiero hablarle a estos niños. 我要讲关乎这些孩子们的事。 Quiero hablarle a estos jóvenes. 我要讲关乎有关于这群年轻人的事。 Quiero hablarle a estos adolescentes. 我要提到这些少年人们的事。 Y los adultos no se sientan discriminados. 希望我们年长一点的成人不要觉得被轻视，也会有你的那一份， Es para todos. 是给全部的。 Pero quiero dejarte con un pensamiento. 但是我要留下这样的一个思想： Estás sentado sobre una fuente 你 de 正 agua espiritual verdadera. 你正坐在那属灵泉源之上。 Las cosas que experimentamos en reuniones como estas 你所经历的，就正如今天晚上所经历的， es porque hay una fuente abierta en el espíritu. 那乃是因为在灵里面，这里是一个没有关闭的泉源。 Y el Espíritu Santo tiene libertad para moverse 于是圣灵有足够的自由在这里运行着， y Él sabe lo que necesitamos. 他知道我们需要的是什么。 Me recuerda al libro de Isaías capítulo 12. 我记得在以赛亚书第12章， Búsquelo. 你就找吧，翻开来。 Isaías capítulo 12 versículo 1. 以赛亚书第12章第1节， Y dirás en aquel día, a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. 到那日你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。 He aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. 看啊，神是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。 Palabras más, palabras menos, es lo que hemos estado diciendo toda la noche. 不管这话多一点、少一点，正是我们今天晚上所在经历的。 Te doy gracias, Señor, 我感谢你，主啊， por tu cruz, 因着你的十字架， por tu cordero, 因着你的羔羊， por tu salvación. 因着你的救恩。 Porque aunque estabas enojado contra el pecado, 尽管你因着罪的缘故，你曾向我发怒， mi pecado, 我的罪 has enviado a tu Hijo Jesucristo 就这样转移在你的爱子身上。 y me has hecho libre 你使我成了自由， y me has perdonado. 赦免我一切的过犯。 Por eso tú eres mi canción, 所以你是我的诗歌， tú eres mi Salvador. 你是我的救主。 Mira, cuando un evento se torna en una canción es porque el evento es muy importante. 如果一场聚会转化成一首诗歌，那意味着那场聚会极其重要。 ¿Alguna vez has ido al trabajo y te llamó el jefe y te dijo, hoy voy a duplicar tu salario?
有没有过那样的一次，是你在工作当中，你的老板过来跟你说，你所做的，我从今起要加你3倍的工资。 Oh, ese día tú no eres cantor, no eres compositor, pero empiezas a cantar, me subieron el sueldo, la 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 la. 就算你不是作词的，你不懂得作曲谱曲，可是你仍旧会唱。他们今天给我升薪水了。No sabes cantar, pero cantas. 你纵然不懂得唱歌，你还是不由自主的唱了起来。 Aquí el profeta estaba muy contento. 这个地方，那诗人非常极其的欢喜， Decía, tú eres mi canción. 说到你就是我的诗歌。 ¿Por qué estaba tan contento el profeta? 为什么诗人这么样的欢喜？ El secreto está en el versículo 3. 那隐藏的秘密在第3节， Dice, con gozos sacarás aguas de los pozos de la salvación. 所以你们必从救恩的泉源欢然取水。 Porque había un pozo de salvación, de agua de salvación. 因为有那么一个救恩的泉源， Por eso venimos aquí y estamos, Emmanuel. 所以我们来到这里就欢然歌唱。 Emmanuel, your name is now Emmanuel. Y de repente, Emmanuel. 突然间就转换成这样轻快的诗歌。 Porque hay un pozo de agua. 因为有那么一个泉源， Aquí no se puede tener un mal culto. 这里怎么可能有一个不好的聚会呢？ Es difícil arruinar un culto aquí. 很难搅扰这个聚会， Porque hay vida. 因为有生命， Porque está fluyendo. 因为是流畅的， Porque hay un pozo de agua. 因为有一个泉源的水， Una fuente. 泉源 Un manantial. 是绿洲。 Yo decía la otra noche que yo voy a muchos lugares del mundo y no encuentro este manantial. 我前一个晚上，我对你们诉说，我走过那么多地方，我从来没有看过这样的泉源。 Algunos de los templos que visito son muy grandes. 我去过那样非常雄伟高大的殿堂， Literalmente entras y haces así. 就这真实的一个表述，看见那盖的一个气势，你不由自主的要说：“哇哦！” Tienen músicos profesionales. 他们有那种专业的诗歌乐团， Un coro muy grande. 那合唱诗班是那样子多的人。 Entonces yo cierro mis ojos 于是我闭上我的眼睛， y arremango mis pantalones. 我把我的裤脚卷起来， Porque digo, ahora va a salir el agua. 因为我说现在泉源的水要涌出来了， Y no hay agua. 没有水， Y muchas luces. 有很多的灯光， Pero no hay agua. 却没有水。 Aquí hay un pozo. 这里有一个井， Pero Dios quiere más pozos. 但是神要更多个井， Porque el agua habla de la vida. 因为那泉水，那水意味着生命。 No puede haber vida en un planeta si no hay agua. 地球上若没有了水，就没有生命。
Dios quiere que haya un pozo en tu casa también. 神要你在家里挖一个井， Dios quiere un pozo en tu matrimonio. 神要你在你的婚姻的关系里挖一个井。 Quiero hablarle a esta nueva generación cómo se cava un pozo. 我要特别提到这些孩子们如何挖这井。 No sabes dónde Dios te va a llevar. 你不知道神要带你往哪里去。 ¿Cómo podemos tener un pozo así? 我们又如何才能拥有这井？ Yo estaba pensando hace algún tiempo atrás acerca de los pozos. 我之前一段时间一直在思想如何挖井。 Y voy a contarte la historia de... Hay muchos pozos en la Biblia. 圣经里面有太多的井， Pero voy a contarte la historia de un pozo. 但我只要单单先跟你提这一个井， Y después nos vamos a la casa. 然后我们就要回家了， ¿Sí? 好吗？ Y vamos a aprender a cavar un pozo. 然后我们就要学习挖井， Para que esto que está pasando aquí 让这里所发生的 pueda pasar en otros lados 也能够 también. 发生在许多的地方。 Amén. 阿妹， Génesis, 创世纪 capítulo 12. 12章 Cuenta la historia de un hombre llamado Abraham. 告诉我们这亚伯拉罕他的故事。 Un hombre que no conocía a Dios. 这人原本不认识神， Era un hombre pagano. 他甚至是一个不认识神的外邦人。 Y un día Dios lo llamó, 但是有一天，神呼召了他， le habló. 对他说 No conocía a Jehová. 他先前不认识耶和华， Él vivía en Ur de los Caldeos. 他住在乌尔， Adoraba a los dioses caldeos, 敬拜的是迦南的神， paganos. 是异邦的神。 Y un día Dios le habló 但是有一天，神对他说话， y le dijo, sígueme. 对他说：“来跟从我， Y si tú me sigues, te voy a dar una promesa. 你若跟着我，我就要赐给你一个应许， Te llevaré a una tierra prometida. 我带领你进入那应许之地。” Y sin conocer a Dios, le dijo, bueno, 在不认识神的情况下，亚伯拉罕说：“好的， te sigo. 我跟随你。 Y obedeció a Dios. 他就因此跟随了神。 Eso fue lo grande de Abraham, 那就是亚伯拉罕他伟大的地方， que obedeció a Jehová sin conocerlo. 他还未曾认识，他就已经跟随。 Dios no nos llama a entender todo, 神并没有要我们全然认识和理解， nos llama a obedecer, 他就要求我们顺服， aun cuando no entendamos todo. 尽管我们没有全部都理解。 Porque primero viene la obediencia y después viene la experiencia. 先有顺服，才能得经验。 Pero nosotros los seres humanos primero queremos experimentar, 但我们的人性要先去经历， queremos sentir, 我们要先感觉到， queremos convencernos, 我们要先自我劝服自己， queremos analizar 我们要先经过分析理解之后， y después queremos obedecer. 我们才要顺服。 No, 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 no. 不， Jóvenes, 年轻人们、 adolescentes, 少年人们、 niños, 孩子们， primero viene la obediencia 先顺服， y después viene la experiencia. 之后就必得经验。 Si aprendes a obedecer, 若先学习顺服， Dios te va a bendecir. 神必定赐福你。 Es el secreto de las bendiciones. 这是福分得着的秘诀。 Y así pasó con Abraham. 就这样跟亚伯拉罕有 Dios 关。 le había hablado 神对亚伯兰说， y en el versículo 5 del capítulo 12, versículo 5, 我们特别来看
12章的第5节， Dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. 亚伯兰将那妻子撒来和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去，他们就到了迦南地。 Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. 亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里，那时迦南人住在那地。 Y el Señor se le apareció a Abraham 耶和 y le 华就 dijo, a 向 tu descendencia daré esta tierra. 耶和华就向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。” Ahora ya Dios no le hablaba, ahora Dios se le apareció. Perdón, otra vez. Ahora Dios ya no le habló, ahora se apareció. 这里有一个变化，就是神不是单单对他说，而是直接向他显现。 Primero le habló y Abraham obedeció. 先对他说，于是他遵从了去做。 Pero la obediencia te lleva a la experiencia. 那你的顺服必定带出你奇妙的经历。 Y ahora de repente Dios 于是神就突然间 se aparece. 出现了。 No sé en qué forma. 我不知道他用什么方式出现。 No nos dice cómo fue la aparición. 圣经并没有描述他的显现是用什么样的方式， Pero fue una experiencia poderosa. 但却是全能的方式。 Dicen los comentaristas que era igualado a la gloria Shekinah. Era muy parecido a la gloria Shekinah, a la manifestación de la gloria de Dios. 有解经家说，这个显现是极其荣耀，甚至人承受不起的。 Yo me imagino que Abraham dijo, oh, 我相信亚伯拉罕他当时的反应就是这样。 tú eras el Dios que me estabas hablando. 你就是那位曾经对我说话的神吗？ Oh. 哦， Sintió un toque tal vez. 我相信他心里面有一个很大的冲击， Tal vez su cuerpo temblaba. 也许他全身发抖、颤抖， Tal vez como muchos se cayó bajo el poder. 或者是许多人在那个全能之下倒下来， Tal vez se arrodilló. 也许他跪在那里。 No sé, era la primera vez que Dios se le aparecía a Abraham. 我不知道，但是我知道这是神第一次向他显现。 Y después que Dios lo tocó y se apareció, ¿qué hizo Abraham? 这亚伯兰他经历了这一次神的显现，我相信神触摸了他。但我要问的是，这事之后发生了什么事？ Terminemos de leer el versículo 7. 我们把第7节读完。 Dice, entonces él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. 亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛， Edificó un altar. 筑了一座坛。 ¿Se acuerdan hoy que estaba poniendo como piedras aquí haciendo un altar? 记不记得今天早上我们在这里模仿了那个搬石头搬到这里？ Un altar no era una cosa bonita. 祭坛根本不是一个漂亮的东西， No, Oh. era un lugar de muerte. 那是死亡的地方。 Era un montón de piedras que se ponía una al lado de otra. 那是一块接着一块排列形成的石堆， En un lugar alto. 形成有一个高度， Luego se ponía un animal, un holocausto. 最后把一只祭物牲畜摆在其上， Se lo amarraba, 一定把它绑起来的， se lo mataba, 杀它， la sangre salía, 那个血就这样流出来， corría por las piedras. 那血就把所有石头
染上了鲜红， luego se lo quemaba 之后又用火烧它， y ese olor a grasa quemada Nah. subía 火烧着脂油的味道就充满了那个地方。 La iglesia del siglo XX ha querido hermosear los altares. 却20世纪的教会要刻意美化祭坛， Pero los altares nunca fueron lugares cómodos o fáciles. 但祭坛永远就是祭坛，它不会成为一个方便舒适的地方。 El altar habla de entrega, 祭坛就是奉献， habla de renuncia, 就是舍弃， habla de sacrificio, 就是祭物， habla de muerte. 就是死亡。 El altar duele. 那祭坛一定带来极大的痛楚， En el altar lloras. 在祭坛上一定会哭泣。 Es muy diferente a un pozo. 那跟井是截然不同的。 En el pozo cantas. 在井水的周围，你会唱歌的， En el altar lloras. 但在祭坛上必定要流泪。 En el pozo descansas. 在泉水旁边周围，你甚至可以安歇。 En el altar sufres. 在祭坛上，你一定是忍受痛苦，承受痛苦。 El altar cuesta. 祭坛是非常困难的地方， El altar te hace que te duela el hombro. 祭坛会让你的肩膀疼痛， El altar hace que te duela las rodillas. 祭坛会让你的双膝疼痛。 El altar habla de sacrificio. 祭坛就是舍弃奉献。 Qué manera rara de responder a una aparición de Dios. 这是一个非常奇怪的回应。 Qué manera rara de aparecer, de responder a un toque de Dios. 就对于神的那个荣耀神圣的触摸，有这样奇怪的回应。 Nosotros venimos a la iglesia y Dios nos toca todas las reuniones. 我们每一个礼拜来教会，神每个礼拜都触摸我们。 Y cuando salimos de la reunión, alguien te pregunta, ¿cómo estuvo el culto? 那你离开的时候，那么外头的人就会问你，你今天聚会如何？ Decimos, lindo, 我们都 lindo. 会说，哇，很好，很好， Dios me tocó. 神触摸了我， La presencia de Dios era fuerte. 神的彰显荣耀是伟大的， Parecía que lo podía tocar. 好像似乎我能够触摸得到它。 Decimos, aleluya. 我们在那里唱哈利路亚， Gloria a Dios. 荣耀归给神。 Abraham no hizo nada de eso. 亚伯拉罕却没有做我们上述所提到的每一个状态。 ¿Sabes cómo respondió Abraham 你知道亚伯拉罕他怎么回应神 al 呢？ toque de Dios? 他怎么回应主的一个触摸呢？ Con un sacrificio, 他用祭坛和祭坛上的祭物， con un altar. 祭坛。 Yo pienso que si responderíamos a los toques de Dios así, 我相信，如果我们用祭坛来回应神的触摸， el mundo sería distinto. 这世界就一定不一样。 Si todos los cristianos que cada semana son tocados por Dios 如果每一个基督徒每一个礼拜都被神触摸， salen de la iglesia y dicen, Señor, yo ahora quiero vivir para ti. 每一个人出来都回应神说：“主啊，我从此为你而活， No importa lo que me cueste, 不管我付上多大的代价， no importa cuánto me duela, 不管我如何的痛楚， no importa cuánto sufra, 不管我承受的是多么大的重压， tú me has tocado, 你触摸了我， tú te has aparecido, 你向我显现， tu presencia me ha bendecido. 你的荣耀赐福了我。” Abraham respondió con un altar. 亚伯兰用祭坛回应了神， Llegó a ese lugar llamado Siquem 他到了示剑， y edificó un altar. 除了那个坛。 Pasaron los años. 过了很多年之后， Muchos se habían olvidado de ese altar. 很多人忘记了那座坛。 Y un día su nieto Jacob 但是有一天，
他的孙子雅各 regresa a ese lugar 回到了那个地方， y dice, mi abuelo un día en Siquem levantó un altar. 我的祖父在很多年前在示剑这个地方立了一座坛。 Eso está, yo te lo menciono, no lo 你 busques. 不需要找，我直接告诉你。 Eso está en Génesis capítulo 33, versículo 18. 创世纪33章第18节， Dice, y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Versículo 19, compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y levantó allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. 雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的示剑城，在城东支搭帐篷，就用100块银子向示剑的父亲哈姆的子孙买了支帐篷的那块地，在那里筑了一座坛，起名叫以利以罗伊以色列。 Regresa después de muchos años y dice, mi abuelo un día tenía un pedazo de tierra que se llamaba Siquem y levantó un altar. Yo quiero ese lugar. 雅各他想到了他祖父的那块地，祖父曾经拥有的那块地，于是他到了那里买回来。 Le dijeron, no, ya lo vendieron a un señor que se llamaba Amor. 他要回到那块地，却有人告诉他说，那块地已经不再是属于你们的，而是属于哈抹和他的子孙的。 Y Jacob dice, se lo compro por 100 monedas de plata. 雅各说：“那没关系，我把它买回来好了。”他就用了100块银子买回来。 ¿Para qué comprar un lugar tan feo? 为何要买这么一块不好的土地呢？ A ver cómo traduces esto. Un altar era un lugar asqueroso. 祭坛本身就是一个非常恶心的地方， Era un lugar lleno de sangre. 充满了动物的血， A veces era un lugar peligroso 甚至它是一个危险的地方， porque el sacerdote iba y ofrecía un holocausto y las bestias olían la sangre, venían, se comían el holocausto y se comían el sacerdote. 危险之处在于将动物杀了之后，它会流血，然后烧了。不管是烧了的味道，或者是流出来鲜血的味道，就会吸引附近的野兽。有时候它来，不但吃了祭物，也要将祭司给吃掉。 El altar era un lugar infeccioso. Muchas veces había infecciones ahí porque cuando fuego no descendía, la carne se podría y era un lugar oloroso de mucha podredumbre. Siempre desciende fuego. O cuando le ponían abajo. Okay. Pero en los días de Abraham esperaban que descienda. 这个地方也是非常危险的，因为很可能是细菌滋生的地方。如果没有全然烧尽，不管是亚伯兰期待等候的天上的火，或者是人间用的凡火，只要没有全然烧尽，那个地方就必滋生许多的细菌。 Yo conozco muchos altares que un día tenían fuego, hoy están podridos. 我亲身看过许多那个地方的一些祭坛，那个祭坛以前是烧过的，如今却是恶心的。 No te podías dormir al lado de un altar porque venían los leones y los osos a comerse el animal y te iban a comer a ti. 你根本不能够在祭坛旁过夜，因为一定会吸引一些野兽来的。 Por eso en Génesis 15 Abraham tenía miedo, ¿te acuerdas? Al lado del altar no se quería dormir y vino la noche y él estaba asustado. 在创世纪第15章里面有提到，亚伯兰要献祭给神的时候，他是害怕的。那时候有黑暗笼罩着， Porque dormirse al lado de un altar es una sentencia de muerte. 因为在祭坛旁睡觉是一件非常危险的事。
Pero eso es tema para otra visita. bueno，下次来再说，这件事下次来继续。 Jacob quería comprar ese lugar. 但是雅各竟然要买那块土地， ¿Quién quiere comprar una cosa así? 谁愿意买这样的土地呢？ Yo cuando llegué a Taiwán y aquí a Taichung, yo no dije, llévenme allá donde matan las gallinas, quiero ver. 我来到台湾，来到台中，我有没有跟你说，带我到那养鸡，甚至是杀鸡场呢？ No me importa cómo matan las gallinas, yo solo me las quiero comer. 我要的是吃它，我不要去那个杀鸡的地方。 Pero Jacob vuelve a Siquem y levanta de nuevo el altar. 但是雅各到了示剑之地，然后把它买下来。 Pasaron los años. Otra vez. Sí, siguió paseando los años. 又过了很多年， Y viene otro tataranieto de Abraham llamado José. 然后呢，很多年之后， Era un hijo de Jacob. 约瑟来了，就是雅各的儿子约瑟。 Que cuando estaba en Egipto pidió que llevaran sus huesos y los enterraran allí. 给雅各比丢。 No, José pidió Ok. que cuando él muriera tomen sus huesos y entiérrenlos allí en Siquem. 约瑟他立了这样的一个遗嘱，就是死后要把他的遗骨带到示剑，在那里埋葬。 Por eso por 40 años en el desierto cargaban los huesos de José. 他们甚至要将约瑟的骸骨在旷野走了40年之后才能够入土。 Fue el funeral más largo de la historia ese. 这是全世界就这个埋葬这件事情是拖最久的。 De hecho, el libro de Josué capítulo 24, 约书亚记24章 versículo 32, 32节， dice así: los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. 约书亚记24章第32节，这里说到以色列人从埃及所带来约瑟的骸骨，埋葬在示剑，就是在雅各从前用100块银子向示剑的父亲哈摩的子孙所买的那块地里，这就做了约瑟子孙的产业。 A ver, vamos a rebobinar, vamos a 来 recordar. 我们再一次倒带，我们再回到我们起初。 El viejito Abraham se encuentra con Dios en Siquem y levanta un altar. 亚伯兰被神触摸之后，他就在那个地方立了一座祭坛。 Luego viene Jacob, compra el campo de Siquem y vuelve a levantar un altar. 雅各来到示剑的地方，用100银钱买了那块土地，同样筑了一座祭坛。 Luego pasaron los años y viene José, un hijo de Jacob, y dice, entiérrenme ahí. 然后又过了很多年之后，约瑟就告诉他的子孙说：“日后将我的骸骨葬在这块土地上，示剑的土地上。” No solamente eso, dice ahí, yo no entiendo, pero ahí dice al final que pasó a ser posesión de los hijos de José, se llamaba Efraín y Manasés. 那里说什么我看不懂，但是我知道那块土地埋下去以后，就成了约瑟子孙的土地，他的儿子继承了那块土地。 ¿Qué había en ese lugar asqueroso que todos querían ir? 到底那块土地有什么吸引着这些子孙一代一代的要争取？ Abraham, 亚伯兰、 Jacob, 雅各、 José, 约瑟， ahora los hijos de José, 然后约瑟的儿子们 Efraín, Manasés, 马拿西、以法莲， todos querían ir a Siquem. 大家都要到示剑。 Por años todos volvían a Siquem. 很多年，大家都要回到这世界来。
No solamente eso, siguieron pasando los años 还不止这几代，继续的 y un hijo de la tribu de Efraín llamado Josué, 以法莲的子孙Josué 约书亚， juntó a todo el pueblo en Siquem 把百姓们都聚集在示剑， y a todos los hizo entregarse al Señor. Los hizo que todo el pueblo de Israel se entregara al Señor. 呼召他们全然献上。 Leamos ese versículo, 你不相信，我们来看， porque son versículos que no son muy famosos, muy conocidos. 也许不是很出名的一段经文。 El mismo capítulo 24, versículo 1. 1 Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem 24章的第1节，约书亚将以色列的众支派聚集在示剑， y llamó a los ancianos de Israel, a los príncipes, a los jueces, los oficiales y se presentaron delante de Dios. 就招了以色列的长老、族长、审判官并官长来，他们就站在神面前。 A ver, vamos de nuevo. 来，我们再一次重复。 Comienza con un viejito. 开始的时候是一个老人， Abraham levanta un altar, 亚伯兰立了一座祭坛， paga un precio, 付上了代价， un sacrificio. 一只动物的代价。 Continúa con Jacob, sigue con Jacob 雅各继续， y luego con José 约瑟继续， y luego con Efraín, 以法莲继续， luego con Manasés, 马拿西继续， luego con Josué, 之后 luego 约书亚继续， luego con los ancianos de Israel, 然后以色列所有的长老、 con los príncipes, 族长、 con los jueces. 审判官。 Y se me acabó el auditorio, ya no tengo lugar. 我没有地方可以讲官长了，没地方了， Todos querían ir a Siquem. 所有都汇聚在示剑。 ¿Por qué todos querían ir a Siquem? 到底为什么大家都跑到示剑去呢？ Bueno, 喂， porque ellos sabían que Dios es atraído a los altares. 因为他们都知道神被祭坛给吸引， Que Dios mora cerca de los altares. 神住在祭坛之上， Que Dios está allí, la presencia suya alrededor de los altares. 神喜爱那祭坛， Porque el inventor de los altares no fue Abraham. 因为那祭坛的创始者并非亚伯兰， El inventor de los altares fue Dios. 那祭坛的创始者就是神自己。 Dios inventó el primer altar 神立了第一座祭坛， donde Él ofreció a su Hijo Jesucristo. 就是耶稣基督现在上。 Porque Apocalipsis dice que el Cordero fue inmolado desde el principio. 因为启示录告诉我们，那耶稣基督成了第一个祭。 Dios usó un altar para acercarse a los hombres. 神透过祭坛来到世人中间， Se llamó la cruz. 就叫做十字架， Allí puso el Cordero de Dios. 把神的儿子耶稣基督摆在上头。 Y cada vez que nosotros tomamos nuestra vida y se la entregamos a Dios, 每一次当我们把生命献给神的时候， la presencia de Dios desciende. 神的荣耀就因此降临。 No es que compramos la presencia de Dios. No, no. 神的荣耀、神的降临不是用钱买来的， No hay sacrificio humano que pueda atraer a Dios. 甚至没有人的舍命牺牲能够换取神的降临。 Pero cada vez que tú entregas tu vida a Dios, Dios es atraído a ese lugar. 但你的生命的献上能够带来神的荣耀降临。 Cada vez que hay un hombre o una mujer que dice, te entrego mi vida y mi corazón, haz conmigo lo que quieras. Ahí está Dios. 每一次当有男男女女、老老少少将自己的生命摆在祭坛上，跟主说献给你的时候，主的荣耀就因此降临。 Cada vez que adoramos extravagantemente y sin reservas, entregados a Dios, Dios desciende. 当我们真是那毫无保留的把自己全然献上的时候，神的荣耀就因此降临。 Cada vez que danzamos con todo el corazón,
estamos levantando un altar. 当我们在那里欢呼庆祝，我们在那里跳舞围绕的时候，那里就设了一座祭坛， Estamos entregándonos completamente a Dios. 因为我们把自己全然献给神， Y la presencia de Dios fluye. 神的荣耀因此运行。 Por eso Abraham, 所以亚伯兰、 Jacob, 雅各、 José, 约瑟、 Manasés, 马拿西、 Efraín, 以法莲、 Josué, 约书亚， todo el pueblo de Israel 所有以色列支派族长 volvía a los altares. 都必须回到这祭坛的地方。 Pero Pastor Juan Carlos, usted nos dijo que iba a enseñar acerca de los pozos, no de los altares. 奇怪呢，黄甘龙牧师，你不是告诉我们今天要讲到那泉水要挖井的事吗？ Usted nos dijo que nos iba a enseñar cómo se cava un pozo, no cómo se levanta un altar. 不是要教我们怎么挖井吗？怎么再跟我们提到那祭坛的事呢？ Bueno, siguió pasando el tiempo 但是我要说的是，这事一直的延续下去。 y llegamos al Nuevo Testamento, a Juan capítulo 4. 到了新约约翰福音第4章， Todos se habían olvidado de Siquem, 所有的人都忘记了事件了， pero Dios no se había olvidado. 但神没有忘记。 Y en Juan capítulo 4 todos conocemos la historia de la mujer samaritana. 我们都认识晓得这一段有关于撒玛利亚妇人的经历。 Dice en el versículo 3 que Jesús salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. 第4章的第3节、第4节，耶稣他就离了犹太，又往加利利去，必须经过撒玛利亚。 Jesús iba de Judea a Galilea. 耶稣必须从犹太到加利利去。 Pero si tú conoces un poco de geografía bíblica, para ir de Judea a Galilea no siempre se tenía que pasar por Samaria. 那你如果了解那个地理环境，你就知道从犹太到加利利未必要经过撒玛利亚。 De hecho, los judíos trataban de evitar pasar por ahí porque samaritanos y judíos no se llevaban bien entre ellos. 事实上，几乎所有的犹太人，只要是要从犹太前往加利利，一定会闪过这个撒玛利亚，因为他们之间彼此并不和睦。 Pero había algo que atraía a Jesús a ese lugar. 但有一个力量吸引着耶稣往撒玛利亚去， Había algo que los seducía ahí, a Samaria. 有一个力量将他带到那里去。 Fíjate a dónde. 你看带到哪里？ Aquí está. 带到 Dice el versículo 4. 第4节， Y tenía que pasar por Samaria, 必须经过撒玛利亚， pues llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. 于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加。 ¿Y sabes cuál es esa ciudad Sicar? 你知道叙加是哪一座城吗？ Es la misma que Siquem en el Antiguo Testamento. 这叙加就是旧约的事件。 Jesucristo también quiso estar en Siquem. 耶稣也是要到事件。 En el Antiguo Testamento se llamaba Siquem, en el Nuevo Testamento se llama Sicar. Es la misma ciudad. 事件跟叙加是同一个地方。 Yo voy a hacer un programa de televisión desde ahí. 我要到那个地方来做一个节目，电视的福音节目。 Y cuando llega Jesús, ¿sabes lo que encontró? 当耶稣到了事件的时候，他在那里遇到了什么？ Aquí está, 这里说了 versículo 6, 第6节、 versículo 5. Primero, 第5节，我们先从第5节开始。 llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Siquer, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba ¿qué? Bueno， 于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地，在那里有什么？
Un pozo. 一个井， Sí, un pozo. 是一个井。 Lo que un día comenzó como un altar, 之前是一座祭坛， ahora se convirtió en un pozo. 现在成了一口井。 La Biblia no nos dice cuándo cavaron ese pozo. 圣经没有告诉我们那井是什么时候凿的。 Yo soy profesor de escuela bíblica. 我是圣经书院的教授， Tengo una licenciatura y una maestría en la Biblia. 我对于圣经有硕士和博士的学位。 Y les desafío a todos que me digan cuándo en la Biblia dice que cavaron ese pozo. 我要挑战我们所有的人，你去查，告诉我这井是什么时候凿的， No dice. 根本没有说。 Solo nos habla del principio 这个井只有先前唯一有的一个资料， y solo nos habla del final. 就是开始的时候是亚伯兰所筑的祭坛，最后成了一口井。 Y cada vez que la Biblia te muestra el principio y el final de algo y te esconde el proceso, está estableciendo un principio. 如果圣经告诉了你我一个开始和一个结束的时候，这过程当中有一些隐藏，那么这意味了这里有一个原则， Y este es el principio. 这就是原则， Que lo que un día es un altar, 就是它过去曾经是祭坛， mañana será un pozo. 明天就成了一口井。 Que los altares de ayer son los pozos de hoy. 昨天的祭坛成了今天的井， Que los altares de hoy serán los pozos del mañana. otra vez， Que y los altares que levantemos hoy serán los pozos del mañana. 今天在我们这里所筑的一座祭坛，明天即将变成一口井。 ¿Sabes por qué hay un pozo aquí? 知道这里为什么会有一口井吗？ Yo no conozco la historia de esta iglesia. 我根本不认识这间教会过去的历史， Pero después de 3 días de estar en la presencia de Dios, te puedo contar la historia de la iglesia. 但在这3天当中，我逐渐明白，并且可以用圣经里面的一段历史来告诉你，你今天你的教会是为什么会这样。 Yo le pregunté al pastor, cuéntame de la iglesia, de la historia de la iglesia. 我也曾经向我们周牧师请意，请他告诉我这间教会过去的历史是如何开始的。 Él me dijo, después cuando tengamos tiempo. 他跟我说，等到有时间我们再来谈。 No necesito que me cuente. 说实在的，不再需要跟我说了， Yo ya sé cómo estuvo este pozo. 我已经知道这口井是怎么开始的。 Te garantizo que hubo hombres y mujeres que estuvieron levantando altares a Dios una y otra vez. 我要很肯定的告诉你，今天之所以有这口井，是过去很多弟兄姐妹付上那祭坛献祭的代价。 Te garantizo que hubo hombres y mujeres que se sacrificaban y les costó todo. 这祭坛所立的、所付上的是许多人的全部， Les costó su tiempo, les costó su dinero, les costó sus sueños. 是相当辛苦的去付上这所有的一切，包括时间，包括金钱，包括他所有的梦想。 Buscando a Dios. 他们在那里寻求神， Primero en una casa. 一开始是在一个家里面， Después juntaron un poco de dinero y fueron a otra casa. 之后有一点钱到另外一个地方， Y luego a otro lugar. 之后到另外一个地方， Y luego están aquí. 之后就在这里了。 Esto nadie te lo regala. 这个东西没有任何的人送你的， Alguien lo compró. 有人买， A alguien le costó. 有人付上代价， Alguien levantó un altar. 有人兴起祭坛， Alguien se sacrificó. 有人付上牺牲， Alguien le dolió. 有人痛楚， Seguramente sangre corrió. 甚至流血， Noches sin dormir. 晚上没有睡好， Privaciones y necesidades. 甚至有个人的牺牲， Para que tú y yo vengamos aquí hoy y haya un pozo. 让你我今天来饮用这泉水。 Yo tiemblo en este lugar. 在这里，我要颤抖， Porque yo sé que la presencia de Dios que está aquí no está porque yo estoy aquí. No soy tan tonto. 不是因为我，那是因为神的同在，我没有那么傻。
Alguien levantó un altar hace muchos años. 有人在很多年前筑了这祭坛， Pero la pregunta que yo tengo hoy es esta. 但我今天的问题是， ¿Dónde están los jóvenes que levantarán los altares de hoy para que mañana tengamos más pozos? 今天我们有多少年轻人们、孩子们愿意学习立新的祭坛，以便有更多的祭坛换取日后更多的泉源？ ¿Dónde están los hombres y mujeres como el pastor Min que están dispuestos a darlo todo para ver la presencia de Dios en medio? 有多少年轻人们愿意效法过去许多这些弟兄姐妹以及周牧师师母他们的精神，他们立祭坛以致成了泉水？ ¿Dónde están los matrimonios que dicen, Señor, aunque me duela, me ofrezco como un altar para ti? 那些愿意将自己献上的亲离在哪里？若愿立祭坛，日后就必成为让人可以饮用享用的泉水， Para que mañana continúen los pozos. 让日后的的确确产生出那可以饮用的泉源， Para que lugares como estos estén en todo Taiwán. 让这样一个个的泉水是在台湾的每一个角落。 A todos les gusta un lindo culto. 大家都喜欢一个美好的敬拜，一个礼拜。 A todos les gusta la presencia de Dios. 每一个人都喜欢那上帝荣美的同在。 ¿A quién no le gusta un pozo? ¿A quién no le va a gustar un pozo de agua? 谁不喜欢那清凉的泉水？ Pero Dios está llamando a una generación a levantar altares otra vez. 但是神正在兴起呼召一群人再立祭坛以换泉 A 水， poner el hombro y las 是 rodillas. 必须付上肩膀和双膝的代价。 A buscar a Dios como estos hombres buscaban años. Yo 寻求神，就好像过去牧师们、弟兄姐妹们他们付上的代价一样。 para cuando ellos ya no estén, 虽然之后他们纵然不在了，这泉水依旧能够持续供应所有人的需要， el agua siga fluyendo. 让这水继续的涌流吧。 Los altares de ayer 过去的祭坛 son el pozo de hoy 成了今天的井， y los altares de hoy 今天的祭坛 serán los pozos 成 del 了 mañana. 明天的泉源。 ¿Sabes por qué Rubén y yo podemos estar aquí hoy? 知道为什么Rubén长老和我今天能够站在这里吗？ Porque hay hombres y mujeres allí en Buenos Aires que están protegiendo en México también el pozo. 因为在阿根廷或在墨西哥都有一群甘心乐意的这些服侍的弟兄姐妹们，他们也在固守那边的井。 Protege este pozo. 那你们要好好的固守它， Cuida este pozo. 要保护它， Aprecia este 要 pozo. 珍惜它。 Pastor Min, sigue cuidando de este pozo. 周牧师，你要继续的固守这井， No dejes que cualquiera venga a echar su basura. 不容让任何人把这井糟蹋污秽了。 Termino con esto. Voy a terminar con esto. 我用这以下的话作为结束： Abraham, 亚伯兰、 Jacob, 雅各、 José, 约瑟、 Efraín, 以法莲、 Manasés, 马拿西、 Josué, 约书亚 etc. 其他的人， ¿Te diste cuenta que en la línea no está Isaac? 你知不知道，在这条线里面没有以撒？ No está Isaac. 以撒没有。 Isaac nunca fue a Siquem, el hijo de Abraham. 以撒没有在这条线里面。亚伯拉罕的儿子， El hijo de Abraham, el papá de Jacob, nunca estuvo en esta línea. 就是雅各的爸爸亚伯兰的儿子，他没有在这一条献祭与这个井的这 Él 条线上， nunca fue a Siquem. 他从来没有到事件， Él levantó un solo altar. 他
只有立一个祭坛。 ¿Y sabes por qué levantó un solo altar? 你知道他为什么只立一个祭坛？ Porque gastó la mayor cantidad de su fuerza y de su energía para destapar los pozos del papá. 因为他尽了一生的力量，去将父亲所凿的井被敌人塞住的，他尽一生的力量去把它打开来， Cuiden este pozo 保守这井， para que su pastor y su pastora puedan ir a otros lugares a levantar altares. 你们好好保守这井，因为日后神使用你们的牧者前往别的国家去协助开井的时候， Dios no ha terminado contigo. Dios no ha acabado la obra contigo. 你们就知道神在你们的牧者身上的工作还未完成。 Dios te va a llevar a otros lugares a bendecir otras naciones. 神要使用你们到另外一个国家，在那里祝福他们。 Y aquí vas a tener un grupo de hijos valientes que van a defender el pozo. 这里即将要兴起新的一代的儿女们，为着这口井而捍卫保护的。 Y tú vas a poder estar tranquilo porque el pozo seguirá lleno de agua fresca y limpia. 你可以放心，因为这口井必然继续涌流那纯净的泉水。 Muchas veces yo he estado en otro lado levantando un altar al Señor para que lo visite a esa nación. 很多时候，我到其他的国家，在那里帮助他们筑祭坛，让他们在那里可以呼求神，并且得神的一个应允。 Y me llamaban por teléfono, vuelve porque hay problemas. 但却常常接到电话跟我说：“你快回来吧，因为这里有问题。 El pozo se está contaminando. 那井水逐渐的被玷污。 Necesitamos hermanos y hermanas que defiendan este pozo. 我们需要有弟兄姐妹们起来巩固、保护这泉水， Porque este pozo fue cavado con un gran sacrificio. 因为这泉水过去是用极大的牺牲所立的。 Y necesitamos una nueva generación 我们需要新的一代起来， que diga, Señor, aquí está mi hombro y aquí 告 están 诉 mis 主 rodillas. 告诉主说：“这是我的双肩，这是我的双膝。 Hazlo de nuevo. ”再一次的来经历， Hazlo de nuevo. 再一次的去做这事。 ¿Quién va a cavar los pozos para que esto, quién va a levantar los altares para que estos niñitos mañana tengan pozos? 或者有更多的人愿意兴起，为着更小的下一代立祭坛，以便日后他们能够饮用清凉的泉水。 Porque lo que comienza como un altar 因为一开始的祭坛 va a terminar como un pozo de agua. 要以一口清凉的井水做结束。 Dios te bendiga. 神赐福你。